Hoy vamos a seguir con la discusión de la capacidad calorífica. Déjenme plantearles otro problemita que nos va a ser muy útil para explicar un fenómeno. Ok. Entonces el problema es el 3. Dice, calcule los cambios de entalpía y de energía interna cuando se calientan 50.4 gramos de xenón de 300 a 400 Kelvin. Aquí vamos a hacer una suposición importante. ¿Se acuerdan que conforme más calentábamos o conforme mayor era la diferencia de temperaturas, CP y CB no tenían un comportamiento constante, sino que en general eran variables que dependen también de la temperatura? Y habíamos dicho que siempre que delta T fuera pequeñito, entonces los podíamos considerar como constantes. Bueno, en este caso 100 Kelvin son una diferencia de temperatura suficientemente pequeña como para que los pueda considerar constantes. Entonces, ahí vamos a hacer esa suposición. Suponga que CB y CP son independientes de la temperatura. Ok. Esto es un concepto teórico importante. Viene de algo que les platiqué la vez pasada. Se conoce como teorema de equipartición de la energía. Si quieren, busquen en sus libros de referencia en qué consiste el teorema. Pero vamos, ese tema me lo salté porque la única conclusión importante de ahí es que el CB tiene el valor numérico de 3 medios de la constante universal de los gases. O sea, CB es 3 medios de R. Y de hecho es el CB sombrerito, es el CB molar. Ajá. Si es así, entonces, esto es bien importante. 3 medios de R solo en un gas monoatómico. Ahorita les digo qué otros valores puede tener CB si tenemos gases diatómicos, triatómicos, etcétera. Pero ya no es lo común. Fíjense, por ejemplo, todos los gases nobles son gases monoatómicos, ¿no? No se combinan químicamente. Y los gases atmosféricos, nitrógeno y oxígeno, son diatómicos. Entonces, prácticamente para todos los problemas en ingeniería, o tenemos gases monoatómicos o tenemos gases diatómicos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el CO2, que sería un gas triatómico. Ahí tenemos grados de libertad vibracionales, entonces todo eso se tiene que considerar. Espérenme tantito, déjenme contestar una llamada. ¿Sí o no? Dígame.
Listo, chicos, perdónenme. Era una llamada importante. Ok. ¿Qué le estaba diciendo? Del gas monoatómico, del teorema de equipartición de la energía y todo eso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos sacado una relación en la que la diferencia entre Cp y Cb era de la cantidad de R, ¿no? Se los voy a expresar aquí. El Cp molar menos el Cb molar difieren en la cantidad R, ¿no? O sea que, ¿cuánto sería el valor del Cp si tenemos un gas monoatómico? O sea, podríamos decir que Cp es igual a 3 medios de R, que es el valor del Cb, más la R, ¿no? Si despejamos de ahí al Cp. Entonces, esto tendría que ser una cantidad de 5 medios de R. Esto también aplica solo en el caso de un gas monoatómico. ¿Cuál sería el valor numérico? Si hacen ustedes la cuenta, verían que para el Cb de un gas monoatómico, 3 medios de R les da un 2.47 joules sobre mol Kelvin. Y entonces 5 medios de R, que es el valor del Cp, sería 20, ¿no? 20.79. 20.79 joules sobre mol Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Esto solo aplica para gas monoatómico, como les decía. Por ejemplo, para un gas diatómico, eso les digo, ustedes chéquenlo en las referencias bibliográficas. Ahora, el Cb molar va a tener un valor de R, 5 medios de R, y el Cp molar tendría un valor de 7 medios de R. Ajá. Pero ahorita, para lo que nos truje en este problemita, tenemos que considerar que el gas es monoatómico, por lo tanto, nada más nos interesan esos valores de 3 medios de R para el Cb y de 5 medios de R para el Cp. ¿Ok? Lo que nos preguntan es, ¿cuáles son los cambios de energía interna y de entalpía? El cambio de energía interna se puede modelar con... Sí, dígame. Perdón que te interrumpa, es que una compañera la sacó, entonces si podría aceptarla. ¿La saqué yo? Yo no saqué a nadie. No, su internet. Ok. El cambio de energía interna se puede modelar como NCB molar por el delta T. Mientras que el cambio en la entalpía sería igual a NCP molar por el delta T. Ya tenemos cuál es el incremento en la temperatura. Como es gas monoatómico, sabemos que Cb va a ser 3 medios de R, Cp 5 medios de R. La única incógnita en todo caso sería la cantidad de sustancia. No nos la están dando, pero nos están dando la masa del xenón, ¿no? Que es de 55.4 gramos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo obtenemos la N? ¿Están de acuerdo en que N sería igual a la masa del xenón entre su masa atómica? ¿Y cuál es la masa atómica? Esa la vemos de la tabla periódica. Entonces aquí arriba tenemos los 50.40 gramos. A ver, díganme cuál es la masa atómica del xenón. 131. ¿Cuánto, perdón? 131.29. .29, gracias.
sería gramos por mol. A la hora que desarrollemos esto, las unidades van a ser mol. ¿Cuánto sería la cantidad de sustancia? $0.38. 0.38 mol. Entonces, esa N la meto aquí abajo. Y ahora díganme cuál es el cambio de energía interna, por favor. El delta T es de 100 Kelvin, ¿no? Porque se calienta de 300 a 400 Kelvin. Chicos, permítanme otra vez un momentito. ¿Sí, bueno? ¿Sí? Gracias. Listo, chicos, perdón. A ver, me decían. Le sale 473.86 joules. 406. Punto, ¿cuánto? 86. Joules. ¿Sí hay alguien que confirme este valor? Sí. Ok. ¿Y el valor para el cambio de entalpía? 790.02 joules. 790.02 joules. Este dato de los valores del CP y CB son muy útiles. O sea, hay veces que les va a parecer que en el problema faltan datos, pero hay alguna pista. O sea, si por ejemplo les dicen que es helio, el que se está calentando, ustedes ya saben que es un gas noble, saben que tiene que ser monoatómico y por lo tanto pueden inferir de manera inmediata los valores de CP y CB. O bien, si les dicen que es oxígeno o nitrógeno, saben que tiene que ser un gas diatómico y saben cuáles tienen que ser los valores de las capacidades caloríficas. ¿De acuerdo? Es muy útil esta información. Y les digo, viene de el teorema de equipartición de la energía. Bueno, vamos a resolver otro problemita. ¿Dudas de este, chicos?
No, profe. Ok. Dice, el Cp para el oxígeno es... Este viene expresado como una función. ¿Se acuerdan que el Cp y el Cv no son independientes de la temperatura, sino que son funciones de ella? Y habíamos visto que la mayoría de las veces, a temperaturas cristianas, tenemos un comportamiento lineal, o sea que su comportamiento estaría definido por la ecuación de una recta. En este caso, el problema les dice que es de 25.7, es un valor constante, más 0.013. Esa es la función, esa es la ecuación de la recta que me define el comportamiento del Cp. Eso tiene unidades de joules sobre Kelvin mol. O sea, estamos hablando de un Cp molar, ¿va? Entonces, joules sobre mol Kelvin, ¿va? Dice, calcule el cambio de entalpía cuando se calientan 146 mol de oxígeno. Nos tienen que dar cuál es el incremento de temperatura. Entonces eso ocurre de una temperatura de 298 Kelvin a 367. Listo. Este es el problemita. ¿Cómo le hacemos? Sabemos que el delta H, el cambio de entalpía, es la integral que va desde T1 hasta T2 de el NCP de T. Entonces lo único que tenemos que hacer es meter aquí la función. N es una constante, no estamos cambiando la cantidad de sustancia. Entonces la podemos sacar de la integral. Me quedaría que es la integral de T1 a T2. Aquí metemos la funcioncita que era 25.7 más 0.013 T, ¿no? Y esto por el diferencial de la temperatura. Entonces lo más difícil de hacer esto es la integral, pero ni es una integral difícil. O sea, de aquí nos va a salir una temperatura lineal y de este término que tiene la temperatura lineal va a salir un término cuadrático, ¿no? Entonces la integral de eso sería n, que multiplica a 25.7t más 0.013t al cuadrado entre 2, ¿no? Es la integral de t. Y esto se evalúa desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Ay, espérenme. Aquí me equivoqué. Temperatura 1 a temperatura 2. Ya nada más tienen que hacer ustedes esa operación y díganme por favor cuál es el valor del cambio de entalpía.
¿Y bien? Órale. ¿Saldrían 2071.55 joules? 2071. Sí. ¿Alguien que confirme el resultado? Anda por ahí en el orden de los 3000. estaría igual. ¿Sí? Entonces, 2071. Punto, ¿qué me dijo? 55. 55. 55. Joules. ¿Va que va? Sencillito, ¿no? O sea, simplemente si conocemos la expresión que define a CP o a CB, integramos y de ahí obtenemos nuestros cambios de entalpía o nuestros cambios de energía interna. Ajá. Nunca van a ser integrales tan perras porque les digo, en general el comportamiento es lineal, entonces en general serían integrales de este tipo. ¿Ah? Ok. Bueno, vamos entonces a pasar a otro tema. Vamos a ver la expansión de gases. Hay varios tipos de expansiones de gases, o sea, cualquier proceso que involucre una expansión de gases se puede modelar de varias maneras, dependiendo de cuál sea la trayectoria del proceso. Para el caso de nuestro curso, nosotros solo vamos a ver 3 casos. Una es la expansión isotérmica, otra se llama expansión adiabática reversible y la otra sería la expansión adiabática irreversible. Vamos a ver cómo se comportan las funciones que hemos estado viendo, por ejemplo, la energía interna, la entalpía, el trabajo, el calor, etcétera, ante esas diferentes trayectorias para la expansión de un gas. ¿Ah? Entonces, el caso más sencillito es el de la expansión isotérmica. Ese va a ser nuestro número 1. ¿Qué es lo que tiene que ver con una expansión isotérmica? Díganme, ¿el recipiente podría estar aislado? O sea, significa que si yo tengo un pistón con un émbolo, voy a estar jalando el émbolo hacia arriba, de modo que el gas se expanda, ¿no? Pero las temperaturas tienen que permanecer constantes, o sea, ¿puede haber cambio de calor o no? Perdón, ¿puede haber flujo de calor o no? Si la temperatura es una constante, la única manera en la que eso ocurra es que si yo tenga un intercambio de calor. ¿Ah? Entonces, déjenme modelarlo de esta manera. Bueno, este es mi marco conceptual a partir del cual yo voy a definir el proceso. Fíjense que les estoy poniendo que estamos trabajando con un gas ideal. ¿Se acuerdan de los preceptos de la teoría cinético-molecular acerca de cuál era el comportamiento de un gas ideal? Me decía en primer lugar que las dimensiones de las moléculas son despreciables, ¿no? En segundo lugar,
me decía que no hay interacciones electrostáticas entre las moléculas. Esto es lo que voy a estar explotando para definir este proceso de la expansión isotérmica. Voy a decir que como no hay interacción, la energía interna no depende de la distancia entre las moléculas y entonces el volumen también va a ser independiente de la energía interna. En términos formales, eso me estaría diciendo que la diferencial de la energía interna con respecto del volumen a temperatura constante tiene que ser igual a 0. ¿Ah? Bueno, parece un 6 aquí, es un 0. Ash. Pongo como Dios manda. 0 vaquero. ¿Ah? Ahora, con la expresión que vimos hace ratito, de que tengamos, por ejemplo, un gas monoatómico, vamos a agarrarlo eso para desarrollar nuestra suposición. La energía interna depende del CB por el delta T, ¿no? Sería igual a 3 medios de R por la temperatura, ¿no? Esa sería la función que define a la energía interna, no al cambio de la energía interna, a la pura energía interna. O sea, sería el CB por la temperatura. O sea que si yo tomo la suposición que puse arriba de que el cambio de energía interna tiene que ser igual a 0, puedo decir que la derivada parcial se puede expresar en estos términos. Es la derivada parcial de todo esto que tengo aquí, del 3 medios de RT, entre, bueno, más bien con respecto del volumen, todo esto a temperatura constante, tiene que ser 0. ¿Ah? Pero nosotros sabemos de la primera ley de la termodinámica que delta U es igual, bueno, lo voy a poner como una diferencial, bueno, lo voy a poner así, que delta U es igual al calor más el trabajo, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. El cambio de energía interna es igual a 0. Entonces, ¿quién tiene que ser el calor? De acuerdo con la primera ley. Tiene que ser igual a menos el trabajo. Este es un resultado teórico importante. Lo que me está diciendo que en una expansión isotérmica, todo el calor que reciba el sistema va a convertirse en trabajo. Ajá. Para que se expanda ese pistoncito, yo tengo que estar metiendo calor, ¿no? Eso se tendría que estar traduciendo en una diferencia de temperaturas, pero la temperatura se mantiene como una constante. Eso quiere decir que toda la energía que reciba el sistema se va a estar traduciendo en llevar a cabo la expansión del gas. Por lo tanto, todo el calor se convierte en trabajo mecánico. ¿Ah? Déjenme ponerles ahí esa aclaración. Ay, qué madres. Bueno, vamos a analizar, ya tenemos el cambio de energía interna. Vamos a ver cómo se comportaría el cambio de entalpía. El cambio de entalpía, acuérdense que la entalpía se define como la función del tau más el delta del producto PV. Si el cambio de energía interna es de 0, entonces el cambio en el producto PV es igual al cambio
en el producto NRT. Pero fíjense que todo lo que se encuentra dentro del paréntesis es una constante. Es un sistema cerrado, por lo tanto no cambia la cantidad de sustancia del gas. R es una constante. Y ya fijamos de antemano que también sea una constante. Entonces, el producto NRT, el cambio del producto NRT es igual a 0. Ajá. Aquí déjenme ponerles la condición. Es a N T constantes. Entonces, esto es 0 y por lo tanto, el cambio de entalpía también es de 0. Entonces, como conclusión, en una expansión isotérmica, yo tengo que el cambio de energía interna es de 0 y el cambio de entalpía también es de 0. La cuestión interesante de esto es esta de acá. Todo el calor que se administra al sistema se va a convertir en trabajo. Es la conclusión importante. ¿Dudas? Bueno. Vamos a ver una segunda expansión. ¡Ay! ¿Qué pasó? Esa se conoce como expansión adiabática. Adiabático significa que no se intercambia calor con los alrededores. Ajá. A diferencia de la expansión isotérmica, voy a tener que la temperatura ya no es una constante. La condición es que no haya transferencia de calor. De una vez lo voy a modelar. Voy a decir que U es igual a 0. Porque el sistema se encuentra aislado. ¿Qué tendría que ocurrir con la temperatura cuando el gas se expanda? Si no hay intercambio de calor con los alrededores. ¿Cómo va a ser la temperatura final? ¿Va a ser más chiquita o más grande? Si se expande, tiene que ser menor, ¿no? Así es, porque si se expande, la presión sería menor y temperatura y presión son linealmente dependientes. Entonces, la temperatura también tiene que ser menor. Déjenme expresarles ese enunciado. Al llevarse a cabo la temperatura debe disminuir. Vamos a modelarlo como un cambio que se encuentra cercano al equilibrio todo el tiempo. Entonces, lo podemos modelar como un proceso infinitesimal. Ahorita vamos a ver cuál es la conveniencia de eso. En una expansión infinitesimal tendríamos nosotros esto. Tendríamos que, de nuestra primera ley, el cambio infinitesimal de la energía interna sería igual al cambio del calor. Acuérdense que esta es una derivada inexacta, más el cambio en el trabajo, ¿no? El trabajo también es una derivada inexacta. Como el proceso es adiabático, el flujo de calor vale 0. Entonces este término se cancela, ¿no? Ahora, la energía interna o el cambio infinitesimal de energía interna sería igual a menos la cantidad PdV. En principio, esta presión que yo tengo aquí tendría que ser la presión externa. Ajá.
Pero recuerden que si estoy en un proceso que está cercano al equilibrio, la presión externa va a ser solamente ligeramente menor a la presión interna para que el sistema se expanda. Entonces, yo podría decir que para una cantidad muy pequeñita en la expansión, la presión interna va a ser idéntica a la presión externa. O sea que, en realidad, esta que tendría que ser la presión externa, yo la puedo modelar como la presión interna. Y si es así, la puedo modelar con la ecuación de estado del gas ideal. O sea, este término menos P de B sería igual a menos nRT entre el volumen por la diferencial del volumen. Voy a pasar el término NT del otro lado de la expresión, hacia el lado de la energía interna. Entonces me quedaría que dU entre NT es igual ¿a quién? A menos R P diferencial del volumen. ¿Va que va? Ahora, ¿se acuerdan que quién era dU? En términos del CB, era igual a CB de T, ¿no? Entonces voy a reemplazar dU por su equivalencia en CB. Me quedaría que CB de T entre NT es igual a lo mismo que teníamos, ¿no? Menos R entre B de B. Vamos a integrar la expresión. De un lado tenemos que esto es con respecto de la temperatura y del otro lado es con respecto del volumen. La integral es la misma porque tengo 1 entre T y 1 entre B. La integral sería logaritmo natural, ¿no? Vamos a suponer que CB se comporta de manera constante porque tenemos un intervalo pequeñito de temperaturas, ¿no? Es algo plausible. O sea, si tenemos la pura expansión mecánica del gas, esperaríamos que la temperatura no cambiara en muchos grados, ¿no? Entonces, CB puede salir de la integral. Me quedaría entonces CB. Voy a cambiar aquí por el CB molar. O sea, voy a hacer esta división de CB entre N. Eso se convierte en CB molar por la integral que va desde T1 hasta T2 de T en T. De T en T. O sea, 1 entre T de T, ¿no? Y esto sería igual, sacamos a la menos R de la integral, que son constantes, por la integral que va desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de dB, que multiplica a 1 entre B. Ahí está. A la hora que integramos, como les decía, en ambos casos tendría el logaritmo natural. Entonces, del lado de la temperatura me quedaría CB molar, logaritmo natural de T2 entre 1, ¿no? Y del otro lado, me quedaría lo mismo. ¿Se acuerdan que una de las propiedades de los logaritmos es que el coeficiente del logaritmo puede subir como un exponente? Entonces, ahí me quedaría, si yo resuelvo esta integral, me quedaría el logaritmo natural de B2 entre B1. Pero si subo este signo negativo como exponente, la razón cambia, me quedaría B1 entre B2. Entonces, de esa manera me voy a deshacer del signo negativo. Me quedaría entonces esto como R positiva, logaritmo natural de B1 entre B2. Aguántenme, que creo que ya llegó la basura. Déjenme asomarme.
Ahora sí ha sido un día complicado, chicos, pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Ok. Bueno, déjenme ponerles aquí que... Profe, ¿Sí? perdone si me pregunta, pero ¿dónde quedó la tabla de la T? ¿Dónde quedó qué, perdón? La N que está multiplicando la T. La N, ok. Esta CB de aquí era una CB extensiva, pero al momento en el que divido por N, se convierte en la CB sombrerito. Es la CB intensiva. Ok. ¿Va? O sea, esta CB es igual a CB extensiva entre N. Ok, gracias. Bueno. Yo tengo una relación entre CB y CP, que es justamente la cantidad de R. O sea, como CP molar menos CB molar es igual a R, entonces voy a reemplazar a esta R para dejarla en términos de CP y CB. Me quedaría la expresión como que CB molar logaritmo natural de T2 entre T1 es igual a CP menos CB, CP molar menos CB molar, que multiplica al logaritmo de B1 entre B2. Ahora, voy a dividir entre CB. Es el CB molar, ¿eh? Del lado izquierdo de la expresión me quedaría 1, ¿no? Simplemente me quedaría el logaritmo natural de T2 entre T1. Y esto es igual a CP entre CB. CB menos 1. Y todo eso multiplica al logaritmo natural de B1 entre B2. Ahora, voy a definir este cociente de CP entre CB como la cantidad gamma. CP entre CB algo que llamo gamma. Ajá. Entonces, esta expresión se convierte en logaritmo natural de T2 entre T1 es igual a gamma menos 1 por el logaritmo natural de B1 entre B2. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Vamos a pensar que el gas es monoatómico. De hecho, no va a afectar en gran medida si el gas es monoatómico o diatómico, pero sí es un resultado importante. Si el gas es monoatómico, CP tiene el valor de 5 medios de R y CB tiene el valor de 3 medios de R, ¿no? O sea, CB molar es igual a 3 medios de R y CP molar es de 5 medios de R. ¿Cuánto valdría gamma si el gas es monoatómico? Profesor, Ajá. en gamma de peso sobre CP. ¿Cómo, perdón? Ah, sí, cierto, perdón. CP entre CB. Ahí está. ¿Cuánto valdría la cantidad gamma monoatómico? Cinco tercios de R. A ver, denme un valor en decimales. Es con la de
Joules sobre Kelvin mol. Sí, 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 sí. Vale. Que no importa cuál uses, porque finalmente es una proporción, ¿no? Entonces, la misma proporción se tiene que estar conservando independientemente de las unidades. ¿Están de acuerdo con eso? 13.85. Nelke. ¿No? A mí me salió eso también. 13.85. Es 0.6, ¿no? No, ¿Qué? tiene que ser de 1.67 Ah, y tiene que ser adimensional, ¿están de acuerdo? Al dividir se va a la R, ¿no? Nada más me quedaría 5 medios entre 3 medios. ah, sí. Sí, sí, Ah, ¿no les digo? sí. Acuérdense que si el gas es diatómico, ahora CB es 5 medios de R y CP es 7 medios de R. Entonces, ¿cuánto valdría la gama para un gas diatómico? $1.4. Exacto. Y así, podríamos ir planteando valores E y CB para gases más complejos y todo eso, y cada vez tendríamos un valor diferente de gamma. ¿Ah? Pero ese no es el resultado importante. A lo que quiero llegar es a cómo se comportan estas cosas utilizando las variables termodinámicas que ya conocemos. Quiero llegar a algo que se parece mucho a la ley de Boyle, nada más que para este proceso en particular que se llama expansión adiabática. Bueno, voy a aplicarle la exponencial a esta expresión de acá, a esta de acá. Voy a aplicarle la exponencial. ¿Cómo me quedaría? Simplemente el logaritmo natural, ¿no? Entonces tendría que T2 entre T1 es igual a gamma menos 1, pero lo voy a subir como un exponente del logaritmo. Y entonces me quedaría que tengo el cociente B1 entre B2. O sea, este gamma menos 1 lo subo como exponente de este B1 entre B2, aplico la exponencial y elimino el logaritmo natural. Entonces me quedaría B2 entre B1 a la gamma menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Que sí, dicen, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno. Esto viene de la ecuación de estado del gas ideal. Es algo así como lo que hacía en la ley de Charles, la ley de Boyle. O sea, simplemente voy a igualar, dado que los productos son constantes. Voy a poner que, puesto que P1, B1 entre T1, dado que este arreglo es una constante, eso lo puedo igualar a la misma constante en el estado final del sistema. O sea, puedo decir que P1, B1 entre T1 es igual a P2, B2 entre T2, ¿no? Ahora, voy a despejar esta T2 para acá arriba y entonces me quedaría que el cociente T2 entre T1 es igual a P2, B2 entre P1, B1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Ok? Y entonces, si esto yo lo meto a esta ecuacioncita, ya me estaría deshaciendo de la T y todo quedaría en términos de la presión y del volumen. O sea, puedo decir que P2B2 entre P1B1 es igual a este término que tenía acá. B1 entre B2 a la gamma menos 1.
¿no? Déjenme ver. Ok. Voy a despejar ahora el producto B2, bueno, el cociente B2 entre B1 que tengo del lado izquierdo de la ecuación al lado derecho. Me quedaría otra vez el orden B1 entre B2. O sea, lo que estoy tratando de decir con palabras un poco confusas es que P2 entre P1 sería igual a B1 entre B2 a la gamma menos 1 que multiplica a B1 entre B2. Fíjense. Tengo dentro del paréntesis el cociente B1 entre B2. De este lado lo tengo elevado al exponente gamma menos 1 y de este lado lo tengo elevado al exponente 1. A la hora que se lleva a cabo este producto, los exponentes se tienen que sumar, leyes de exponentes, ¿no? Entonces me quedaría B1 entre B2 elevado a la gamma menos 1 más 1. O sea que se cancela 1 y simplemente me quedaría el producto, o más bien el cociente, B1 entre B2 elevado a el exponente gamma. ¿Va que va? Esto, por favor, marquito rojo, refrigerador. Es el resultado importante de aquí. Casi siempre esto en los textos lo van a encontrar de esta otra manera, como que B1 a la gamma es igual a P2 que multiplica a B2 a la gamma. Se parece mucho a la ley de Boyle. La única diferencia es que el volumen tiene que estar elevado al exponente gamma. No hay que olvidarnos de todas las suposiciones que hicimos aquí para llegar a este resultado. Es aplicable en un gas ideal. Y además es para un proceso adiabático irreversible. Adiabático y reversible. Si el proceso fuera adiabático e irreversible, ya este desarrollo matemático no vale. ¿Por qué? Porque en este caso, de que sea irreversible, la presión externa es totalmente diferente a la presión interna del sistema. No lo puedo modelar de la misma manera. Entonces, ese proceso adiabático e irreversible lo voy a modelar para la siguiente clase. Ahorita nada más quiero plantearles quién es el trabajo en este proceso de expansión adiabática reversible. Entonces, déjenme ponerles el trabajo. Sería igual a W, y esto sería la integral de el estado 1 al estado 2 de la energía interna. Esto sería el cambio macroscópico, ¿no? Que yo puedo medir de la energía interna. O sea, ¿de dónde estoy sacando esto? ¿Se acuerdan que el trabajo es, o más bien el calor es menos el trabajo? Es lo único que estoy haciendo aquí. Estoy aplicando la primera ley de la termodinámica. Y este cambio en la energía interna sería igual a el cambio, bueno, la integral que va de la temperatura 1 a la temperatura 2 de CB de T. Este sería el trabajo para la expansión adiabática. Pero les digo, eso sale de la primera ley. O sea, sale del hecho de que el calor es igual a menos la chamba, ¿no? Menos el trabajo. Bueno, nada más déjenme ponerles que entonces el trabajo sería igual a, ya para el cambio finito, sería igual a CB delta T. O bien, si utilizo la CB molar, sería igual a NCB molar
delta T. Esto también, por favor, al refrigerador. ¿Ah? Bueno. La siguiente clase les explico cómo se vería gráficamente el trabajo. De momento me gustaría que le dejáramos aquí, a menos que tengan alguna inquietud. Le regresa tantito a la fórmula, por favor. ¿Prefieres ver esto a mi bonita cara? Está bien. No, es que todavía no acabo de copiar. Ah, ya veo. Ok. De una vez les explico, porque tenemos todavía tiempo de clase. Lo que estaba arriba ya lo terminaron de copiar, ¿verdad? Ya. Ok. Miren. Voy a expresarlo en un diagrama PV. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos modelado el proceso isotérmico? O sea, nos íbamos sobre la curva de la isoterma. Obedecía esto a la ley de Boyle. Y decíamos que para el proceso infinitesimal, el trabajo era el área bajo la curva, ¿no? O sea que si voy del estado 2 al estado 1, o del estado 1 hasta el estado 2, todo esto que se encuentra debajo de la isoterma sería el trabajo, ¿no? Sin embargo, no es lo que está ocurriendo en mi proceso. Sí estoy llevando a cabo una expansión, pero no es una expansión isotérmica, es una expansión adiabática. Esto lo puedo modelar como una composición de trayectorias alternativas. ¿Ah? En la primera expansión, yo lo que voy a ver es que tengo un cambio del estado 1 al estado 2, que va a ir por acá arriba. O sea, estoy pasando de el estado definido de presión 1, temperatura 1 y volumen 1, al estado del punto en el que se encuentra a presión 2, temperatura 2 y volumen 2. Pero no me estoy yendo sobre la isoterma, estoy siguiendo una trayectoria diferente. Ajá. Entonces, eso lo puedo establecer como esta trayectoria. Y ya que llegué a este punto, voy a hacer un proceso a volumen constante. O sea, de este punto intermedio, paso al punto 2. Bueno, no, mejor déjenme ponerle aquí que este es el estado P2', T2' y B2'. O sea, es un punto intermedio y aquí en el estado 2 sí tengo los valores P2, B2 y T2. O sea, estoy modelándolo como proceso que yo pueda entender. Es el proceso isocórico compuesto de otra trayectoria. ¿Ah? ¿Cuál será entonces el trabajo? O más bien la pregunta correcta sería, ¿en qué caso tengo mayor trabajo? Pues es en este caso, ¿no? Porque todo el calor que se está suministrando sobre el sistema se está convirtiendo en trabajo. En este caso el trabajo va a ser máximo y sería idéntico numéricamente que el cambio en la energía interna. Entonces es una buena forma de calcular el trabajo. Simplemente, o sea, no quiere decir que esto sea el trabajo, ¿no? Pero numéricamente va a ser igual al cambio de energía interna, por eso es que yo le encuentro una relación con el CB. De hecho, es una contradicción, ¿no? Porque vimos al principio que el cambio de la energía interna era independiente del volumen para un gas ideal. Y aquí justamente me está diciendo lo contrario, que tiene que ver con el CB, que es dependiente del volumen, ¿no? Entonces parecería una contradicción, pero simplemente es el modelado matemático. O sea, estoy reemplazando una trayectoria por una composición de dos trayectorias diferentes. O sea, la ecuación de trabajo máximo es la de CV por el cambio en la temperatura. Así es. Ok. Bueno,
Vamos a dejarle aquí. La siguiente clase les platico algo importante de esta expansión isotérmica y de la expansión adiabática. De hecho, alguna vez ya se los dije al pasar en el curso de química. ¿Se acuerdan en qué momento se pudo detectar al helio en la atmósfera terrestre? El helio por primera vez fue detectado en la corona solar. Se midió el espectro de emisión que tenía la corona solar y se vio que tenía que corresponder a un elemento que no existía en la Tierra. Se le puso por nombre helio porque helios significa sol, ¿no? Bueno, después fue detectado también en la Tierra, pero para eso hubo la necesidad de que primero pudiéramos licuar al aire, o sea, pasarlo del estado gaseoso al estado líquido, y ya que se encontraba como líquido, lo destilábamos fraccionadamente y de ahí podíamos obtener los productos que tiene el aire, ¿no? Serían nitrógeno, oxígeno, CO2 y el resto de gases nobles. El que se encuentra en mayor abundancia en la atmósfera terrestre es el helio, de los gases nobles, pero después los métodos de destilación se volvieron lo suficientemente finos como para detectar al argón, al criptón, al xenón, etc. ¿Ah? Eso ya ocurrió prácticamente en el siglo XX, porque no existía la tecnología para llegar a una temperatura tan baja. El aire líquido tiene una temperatura más o menos de 77 Kelvin. Entonces no había en la época un refrigerador que bajara tanto la temperatura hasta los 77 Kelvin. ¿Ah? ¿Qué es lo que se hacía? Lo que se tenía que hacer era un proceso concatenado en el que el aire primero se expandía isotérmicamente, se comprimía isotérmicamente y después se dejaba expandir de manera adiabática. Después de que ocurría la expansión adiabática, otra vez se comprimía isotérmicamente y otra vez se expandía adiabáticamente. Hacíamos bastantes veces esos dos procesos concatenados y cada vez íbamos sustrayendo más y más energía del sistema hasta que se llegaba a la licuefacción del aire. ¿Ah? Hasta la fecha, esa es la forma en la que se pueden licuar gases como el gas licuado de petróleo, etcétera. O sea, no se mete eso a un refrigerador gigante que llegue a la temperatura de licuefacción del gas o del aire, lo que sea. Es un proceso concatenado que tiene que ver con una compresión isotérmica y una expansión adiabática. ¿Ah? De hecho, esa también es la forma en la que se ha estado experimentando para llegar al cero absoluto de temperatura. Evidentemente, nosotros no hemos revisado ese postulado de la termodinámica, se conoce como tercera ley de la termodinámica, en la cual nos dice que el cero absoluto se encuentra prohibido, ¿no? Pero el récord en cuanto a temperaturas anda por ahí de unos 0.1 grado por encima del cero absoluto, ¿no? Ese es el proceso también. Es una concatenación entre compresiones isotérmicas y expansiones adiabáticas. ¿Va que va, chicos? Bueno, la siguiente clase seguimos hablando de esto. Desde el punto de vista de la tecnología es muchísimo, muy importante. De momento, ahí muere. Vámonos a echar una marucha, ¿no? Yay. Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos el miércoles.